Como he comentado, el seminario de hoy está titulado Medidas y ensayos en instalaciones eléctricas según el reglamento de baja tensión. Mi nombre es Roberto Pollato y soy el responsable de soporte técnico de Fluke Ibérica e Italia. Como pueden ver, la pantalla está dividida en tres zonas principales. La ventana principal, donde pueden ver la presentación, y luego dos pequeñas ventanas en la parte inferior, una dedicada al chat para realizar todas las preguntas que deseen, aunque para evitar interrupciones y hacer que la presentación sea lo más amena posible, voy a realizar la presentación y al final de la misma, si les parece, pues puedo responder a las dudas que se presenten. En la ventana inferior izquierda vemos una ventana donde pueden seleccionar dos enlaces. El primero es para solicitar información adicional, es decir, si están interesados en recibir información adicional de los productos que ven en esta presentación o si tienen algún interés particular, pueden seleccionar el primer enlace, pulsar la tecla IRA y entonces se les abrirá una ventana donde pueden introducir sus datos para realizar una solicitud de demostración o de información adicional. ¿De acuerdo? El segundo enlace simplemente es para revisar abrir la página web de Fluke donde aparecen los seminarios y webinarios y revisar cuáles son los futuros eventos que estarán disponibles. ¿De acuerdo? Bueno, también tienen en la presentación pueden ver también mi correo electrónico roberto.poyat@fluke.com para cualquier consulta técnica que deseen realizar sobre cualquier producto de Fluke. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar y vamos a comentar un poquito por qué este seminario. La verdad es que este seminario lo hacíamos hace ya unos años, cuando digamos surgió la versión actualizada del reglamento electrotécnico de baja tensión y en aquel momento pues hicimos muchos seminarios sobre este tema. Lo que pasa es que hace un par de semanas hemos tenido la Feria Matelec en Madrid y la verdad es que hemos tenido también bastantes consultas sobre estos temas, por lo que hemos pensado que podría ser interesante realizar una revisión de estos conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, pues comenzamos primero por comentar por qué es necesario realizar una inspección, una inspección de las instalaciones eléctricas, ¿no? Y es que en este sentido el reglamento electrotécnico de baja tensión es muy claro, ¿no? Dice que la instalación debe verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra para comprobar que realmente la instalación de la instalación es correcta y es segura y funciona correctamente. Por lo tanto, existe un interés, o debería existir un interés claro por parte de los instaladores eléctricos de conocer exactamente cómo verificar estas instalaciones eléctricas, qué tipo de instrumentación se puede usar para realizar esta verificación. Entonces, simplemente lo remarcamos, el instalador debe cumplir con todas las exigencias del reglamento electrotécnico de baja tensión y con todas las instrucciones complementarias, así como todas las normas asociadas al reglamento electrotécnico de baja tensión. Muy bien, entonces cuando uno lee el reglamento verá que aparecen multitud de artículos, ¿eh? Instrucciones técnicas complementarias y, digamos, asociadas al reglamento electrotécnico de baja tensión aparecen pues muchas normas españolas, normas internacionales, como las UNE, como las IEC, ¿de acuerdo? Entonces, pues uno empieza a ver tantas normas que, bueno, que parece que es bastante complicado, ¿no? En principio. Sin embargo, en realidad no es tan complicado y nos vamos a centrar realmente en aquellas normas que nos hablan de cómo verificar la instalación eléctrica, ¿no? En este sentido, vamos a hablar de la norma UNE 20460, que es la norma principal para la verificación de las instalaciones eléctricas.
En este sentido, esta norma, relacionada con la verificación de instalaciones eléctricas en edificios, describe su campo de aplicación, ofrece una serie de definiciones, una determinación de las características generales, protecciones para garantizar la seguridad, elecciones e instalados eléctricos, pero el apartado 6, muy importante, habla sobre la verificación y mantenimiento de las instalaciones. ¿De acuerdo? Entonces nosotros nos vamos a centrar en este seminario en esta área, la verificación y mantenimiento de las instalaciones, ¿no? También habla de las reglas para las instalaciones y emplazamientos especiales, etcétera. Bueno, en este sentido, hablamos de verificaciones y estas se van a realizar sin tensión. Es decir, antes de que la instalación se pueda a realizar una serie de verificaciones sin tensión y antes de realizar los ensayos. ¿De acuerdo? Una vez hecha esta verificación, a continuación haremos los ensayos que nuevamente los podemos clasificar en sin tensión y con tensión. ¿De acuerdo? Esto es importante porque a veces surgen las dudas de si hay que hacer una prueba bajo tensión o se puede hacer con tensión. ¿De acuerdo? Muy bien, pues digamos que lo primero que vamos a hacer es hacer una verificación por examen, ¿no? Sin tensión y antes de los ensayos. Y vamos a acabar que el material eléctrico instalado de forma permanente pues está conforme con las prescriptividad de las normas aplicables, que tienen el marcado adecuado y que tienen las certificaciones correspondientes. Igualmente, vamos a verificar que la instalación a nivel de marcados, instrucciones y demás cumple con el reglamento y que no presenta ningún daño apreciable que pudiera afectar a la seguridad de la instalación. En este sentido, tenemos que verificar la existencia de medidas de protección contra choques eléctricos, incluso de distancia en barreras y envolventes, por obstáculos o por alejamiento, la presencia de barreras cortafuegos, en general protecciones contra incendios, el empleo de cables para las intensidades adecuadas, para que soporten las máximas intensidades previstas y las tensiones previstas, la existencia y calibrado de dispositivos de protección y señalización, existencia de dispositivos de seccionamiento y mando correctamente conectados, la utilización de materiales y medidas de protección apropiadas, influencias externas, la identificación de conductores de neutro y protección, la existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias y documentación asociada a la relación, que los circuitos y fusibles, interruptores, etcétera, están correctamente identificados y que las conexiones entre conductores son correctas, ¿de acuerdo? Así como la accesibilidad para funcionamiento y mantenimiento. Entonces, estos son, digamos, aspectos básicos de una inspección visual, ¿de acuerdo? Muy bien, hecha esta inspección visual, esta primera inspección visual, a continuación ya comenzaríamos a realizar los ensayos, que como hemos dicho, se clasifican en ensayos primero sin tensión, es decir, no, la instalación no tiene tensión, y una vez que ya hemos hecho los ensayos sin tensión, pasaríamos a realizar los ensayos con tensión. Muy bien, ¿y qué tipo de ensayos y pruebas tenemos que realizar? Pues con la norma UNE 20460 tenemos que verificar la continuidad de los cables, tanto cables activos como de seguridad, como de protección. Tenemos que verificar la resistencia de aislamiento, protección por separación, resistencia de suelos y paredes, ensayo de polaridad, ensayos funcionales. Existen diferentes estudios para ampliar estas pruebas, ¿no? Pero en este caso nos vamos a centrar a las más importantes. Y luego, a nivel del reglamento electrotécnico de baja tensión, tenemos que verificar también la resistencia de lazo, de acuerdo a la instrucción técnica complementaria número 24, la resistencia de puesta a tierra, la instrucción técnica complementaria número 18, la medida de corriente de fugas, de acuerdo a las instrucciones técnicas complementarias 19
y 24, ¿de acuerdo? La medida de secuencia de fases, la medida de alumbrado de emergencia, ¿eh? Es decir, estas van a ser las pruebas principales que vamos a realizar, las pruebas y ensayos que vamos a realizar, ¿de acuerdo? De acuerdo a la UNE 20460 y de acuerdo al reglamento electrotécnico de baja tensión. Muy bien, vamos a clasificar. ¿Cuáles son sin tensión? Pues la prueba de continuidad en los conductores de protección y los conductores activos. También es sin tensión la resistencia de aislamiento. También sin tensión la resistencia en redes. Y también sería sin tensión la prueba de resistencia de la medida de resistencia de puesta tierra. Y con tensión ya tendríamos el ensayo de polaridad, la medida de secuencia de las fases, la resistencia de lazo, ensayos funcionales, comprobación de interruptores diferenciales, la medida de corrientes de fuga y la medida de alumbrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de empezar ya a hablar sobre las diferentes pruebas y cómo realizarlas, tenemos que recordar que existen diferentes tipos de instalaciones, ¿no? Por ejemplo, esquemas tipo TNS, esquemas tipo TNC, esquemas tipo IT, y básicamente lo que nos dicen estos diferentes sistemas es cómo están cuál es el sistema de puesta a tierra de la instalación, ¿de acuerdo? En general, para realizar estas pruebas, nos vamos a basar en el esquema IT, que es el esquema típico que podemos encontrar en las viviendas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el esquema IT, perdón, el esquema TT, ¿de acuerdo? Donde tenemos hemos puesto a tierra el transformador principal y luego tenemos una toma de tierra, por ejemplo, para la casa y todos los elementos de puesta a tierra van a estar conectados a esa toma de puesta a tierra. ¿De acuerdo? Muy bien, pues como hemos comentado, vamos a empezar por los ensayos sin tensión y vamos a comenzar por la continuidad de conductores de protección y conductores activos, que como hemos dicho, lo recoge el reglamento electrotécnico de baja tensión. Muy bien. ¿Cómo se hace esta prueba? Pues bueno, tenemos en nuestra instalación, tenemos el cuadro eléctrico que alimenta a través de las diferentes protecciones a diferentes elementos de la instalación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar la continuidad de los cables activos y de los cables de protección. Entonces, para hacer esta prueba, lo que vamos a hacer es inyectar una corriente en el circuito que tiene que ser superior a los 200 miliamperios, lo cual nos indica que no vale un multímetro, no vale, por ejemplo, un multímetro que tenga continuidad, la función de continuidad para hacer esta prueba, porque normalmente los multímetros inyectan una corriente mucho menor, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar un equipo especializado para la verificación de las instalaciones. Es lo que llamamos los comprobadores multifunción, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer la prueba, lo que vamos a hacer es desconectar los cables del cuadro, porque en principio lo que tenemos que hacer es verificar esos cables, y vamos a cortocircuitar fase y ejemplo en la base Chuco. Y a continuación aplicaremos el equipo multifunción que inyecta corriente superior a los 200 miliamperios para verificar que el cable y neutro no está cortado en ningún punto. ¿De acuerdo? De esta forma verificaríamos la continuidad de los cables de fase y neutro. ¿De acuerdo? Muy bien. A continuación lo que vamos a hacer es verificar también que los cables, que el conductor de protección no sufre ningún daño de continuidad. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es, nuevamente con el comprobador multifunción, vamos a verificar nuevamente la continuidad de los cables, ahora de esta otra forma, ¿m? Es decir, y nuevamente el equipo deberá indicar que hay una resistencia muy pequeña, porque los cables deben tener una resistencia muy pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma estamos verificando la continuidad
de los cables de fase y neutro. A continuación, vamos a verificar también la continuidad del cable de protección. Para eso, damos las puntas del comprobador multifunción entre la tierra y uno de los cables y el cable de fase o el cable de neutro. ¿De acuerdo? De esa forma podremos ver si el cable de protección sufre algún daño, está cortado o no. ¿De acuerdo? Nuevamente tendremos que tener una resistencia muy pequeña, como muestra el equipo multifunción en la pantalla, 0,86 ohmios. ¿De acuerdo? De esta forma, habríamos verificado, como indica el símbolo que aparece en la parte superior derecha, la continuidad de los cables activos y de protección sin alimentación. ¿De acuerdo? Simplemente aplicamos una tensión entre los cables. Esta tensión va a dar lugar a una corriente elevada de 200, superior a 200 miliamperios, y el equipo va a medir la resistencia de los cables. De esa forma, a través de esa resistencia, vamos a poder determinar la continuidad de los cables. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos realizado la primera prueba. Ya hemos verificado la continuidad de los conductores de protección y de los conductores activos. A continuación, tendremos que ver que el aislamiento está correcto. Es decir, en la prueba anterior lo que hemos verificado es que el cobre no sufre un daño, es decir, no está cortado, por ejemplo, en ningún punto, o no se han roto, digamos, los hilos del cable y, digamos, la sección es muy pequeñita y, por lo tanto, ofrecería una resistencia muy grande. Es decir, hemos verificado el interior del cable, el cobre. Ahora tenemos que verificar también el aislamiento, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a hacer la prueba de medida de resistencia de aislamiento, que, como vemos, también es una prueba que se tiene que realizar sin tensión. Es decir, tenemos que abrir la protección del circuito, porque lo que va a hacer el equipo realmente, el comprobador multifunción, es aplicar una tensión muy elevada entre los cables. Por lo tanto, si tuviéramos la red conectada, haríamos un cortocircuito con el equipo, porque el equipo va a aplicar una tensión que, al juntarse con la tensión de alimentación, daría lugar a un cortocircuito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que hacer esta prueba también sin tensión. ¿De acuerdo? Y como vamos a aplicar una tensión muy elevada, por ejemplo, de 500 voltios o de 1000 voltios o incluso más, ¿no? Dependiendo de la instalación, tenemos que quitar los equipos conectados, porque si no, podrían dañarse. ¿De acuerdo? Los nuevos comprobadores multifunción de Fluke, antes de aplicar la realizan una prueba, es decir, van a detectar si existe algún equipo conectado a la instalación, de forma que si existe un equipo, el equipo avisa y nos impide realizar la prueba. Es una medida de seguridad para no dañar las cargas que tengamos conectadas, ¿de acuerdo? Lo que queremos es verificar el aislamiento de los cables, no verificar el aislamiento de cargas. Por eso las cargas tienen que estar desconectadas, ¿de acuerdo? Muy bien, y lo que vamos a hacer, como hemos dicho, es aplicar una tensión que puede ser más o menos elevada en función de la tensión nominal del circuito. Para equipos estándar, ¿no? Para equipos de 230 voltios o trifásicos 400 voltios, la tensión nominal de prueba que utilizaríamos sería de 500 voltios. Pero ya digo, los comprobadores multifunción pueden aplicar hasta 1000 voltios, o existen comprobadores de aislamiento que pueden aplicar tensiones superiores, 5000, 10000 voltios, en función de la tensión nominal del circuito. De acuerdo, pues tenemos ya nuestra instalación desconectada de la red, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer, en primer lugar, verificar el aislamiento de los conductores respecto de tierra. Entonces, lo que tenemos que hacer es conectar el cobre de todos los cables activos, fase 1, fase 2, fase 3 y neutro, a una de las entradas del equipo multifunción. Y la otra entrada del equipo multifunción la conectamos a tierra. De esa forma, el equipo lo que va a hacer es aplicar esos 500 voltios a todos los cables activos respecto de tierra. El equipo aplica esa tensión, que son 500 voltios de tensión continua, y mide
mide la corriente que circula internamente por el equipo, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo la tensión y sabiendo la corriente, el equipo aplica la ley de Ohm y es capaz de medir cuál es la resistencia de aislamiento de los cables, ¿de acuerdo? Es decir, la resistencia de aislamiento respecto de tierra, ¿m? ¿De acuerdo? Una segunda medida que tendríamos que hacer es verificar el aislamiento entre los diferentes equipos, cables activos. Es decir, la primera prueba es ver que no existe, por ejemplo, una conexión de cualquiera de los cables activos a tierra. Pero esto no quita que no pudiera haber un problema entre dos cables activos, entre dos fases o entre fase y neutro, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces también tenemos que ir verificando por pares el aislamiento de la fase 1 y neutro, fase 2 y neutro y fase 3 y neutro. Es decir, vamos a aplicar una tensión de 500 voltios, por ejemplo, entre la fase 3 y el neutro. El equipo internamente mide la corriente, la pequeña corriente que pueda haber, y aplica la ley de Ohm y a partir de ahí obtiene la resistencia de aislamiento, que lo lógico es que sea muy elevada. Claro, aquí lo que puede surgir es que si tenemos alguna carga conectada, digamos, esa tensión que aplicamos entre fase 3 y neutro pueda dar lugar a corrientes a través de las cargas, y con lo cual nos estaría engañando la prueba. Es decir, tenemos que desconectar las cargas para verificar únicamente la resistencia de aislamiento de los cables. Muy bien, pues ya hemos hecho la prueba, vamos secuencialmente haciendo las pruebas. Cada una de las pruebas las podemos salvar en la memoria e incluso luego las podemos transferir de forma automática a un teléfono móvil con la aplicación gratuita Fluid Connect. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya hemos hecho las medidas de aislamiento entre los conductores activos y tierra y segundo, entre los conductores activos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice el reglamento? ¿Qué nos dice la instrucción técnica complementaria 19? Que, por ejemplo, para una instalación en la cual realizamos la prueba a 500 voltios, la resistencia de aislamiento debería ser superior a 0,5 megaohmios. ¿De acuerdo? 0,5 megaohmios. Es decir, debe ser mayor de 500.000 ohmios. ¿De acuerdo? En función del tipo de tensión, lo que exige el reglamento es diferente. Por ejemplo, para un circuito en el cual hiciéramos la prueba a 1000 voltios, la resistencia de aislamiento debería ser superior a 1 megaohmio. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos hecho otra prueba, hacemos las verificaciones y si la resistencia es superior a este valor, entonces la instalación cumpliría con lo que indica el reglamento en esta instrucción técnica complementaria. Muy bien, es importante medir la resistencia de aislamiento. La resistencia de aislamiento proporciona una ayuda muy valiosa para determinar, digamos, la buena operación de la instalación, ¿no? Preveniendo contra fallos, cortocircuitos, que puedan dar lugar pues, a problemas graves en la instalación o incluso incendios, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, es una prueba que se debe realizar no solamente en las instalaciones, sino también, por ejemplo, es típica en motores, ¿no? Verificar el aislamiento de los devanados de un motor. Y a realizarse cada año. ¿De acuerdo? Esa es la recomendación. Muy bien, pues ya hemos visto dos pruebas, la de continuidad y la de aislamiento. Existe otra prueba que es la de resistencia de suelos y paredes. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso deberemos medir cuál es la resistencia de suelos y paredes. Para eso lo que hacemos es utilizar un electrodo cuadrado o triangular que vamos a colocar sobre el suelo. Vamos a utilizar un sistema que haga un buen contacto, aplicando, por ejemplo, un peso de 75 kilogramos encima de este electrodo que tiene que tener unas dimensiones determinadas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aplicar nuevamente una tensión de 500 voltios si la instalación es, ejemplo, trifásica hasta 400 voltios o 1000 voltios si es una instalación que trabaja una tensión superior, ¿de acuerdo? Entonces, aplicamos esta tensión entre
el electrodo y una de las tomas de tierra, por ejemplo, de la base Chuco. ¿De acuerdo? Entonces el equipo aplica la tensión y mide la resistencia entre el suelo o la pared y la toma de tierra. ¿De acuerdo? Entonces, para tensiones nominales inferiores a 500 voltios, lo que nos dice el reglamento es que la resistencia debe ser superior a 50 kiloohmios. ¿De acuerdo? Y para tensiones de operación superior a 500 voltios, pero menor de 1000 voltios, nos dice que debe ser superior a 100 kiloohmios. ¿De acuerdo? Entonces, podemos utilizar un electrodo cuadrado o podemos utilizar también un electrodo triangular como el que vemos en la figura. ¿De acuerdo? Muy bien. También hay que hacerla, digamos, no solamente el suelo, sino también contra la pared. Y hay que aplicar también una fuerza determinada. ¿Cómo saber la fuerza? Pues aquí ya depende un poco de la inventiva. Hay gente que aplica un peso, digamos una báscula, y hace fuera la báscula y contra el electrodo, y de esa forma podemos medir que estamos aplicando una fuerza de 25 kilos, como pide el reglamento. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos visto la tercera prueba, que es la de resistencia de suelos y paredes. A continuación vamos a ver la medida de resistencia de puesta a tierra. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tenemos una instalación donde debe existir un electrodo de puesta a tierra que tiene una resistencia. Entonces, existen diferentes métodos para medir la resistencia de puesta a tierra del electrodo y el más común es el que llamamos el método de resistencia con dos electrodos auxiliares. Este método exige desconectar el electrodo de puesta a tierra de la instalación, lo cual pues a veces puede ser un problema. Y por eso existen métodos alternativos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues tenemos aquí nuestra instalación, tenemos nuestra pica de puesta a tierra, que en este momento está conectada a la instalación, donde todos los elementos, digamos, de la instalación, pues deben estar puestos, deben estar conectados, todas las masas de los equipos, ¿no? Deben estar conectados a tierra por seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de la toma de tierra, o a pica, hablamos del conductor de tierra, hablamos del borne principal de conexión, hablamos de los conductores de protección y de los conductores de protección equipotenciales. ¿De acuerdo? Tenemos cada uno de los elementos metálicos puestos a tierra y de esa forma evitamos que existan diferencias de tensión entre las carcasas de dos equipos. De forma podemos tocar una máquina con una mano y otra máquina con otra y podemos estar seguros de que no va a existir una diferencia de tensión peligrosa entre ambas que pudiera dar lugar a la circulación de corriente a través de nuestro cuerpo y a un problema de salud, un accidente. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos esta instalación, por ejemplo, en una casa. Aquí parece que hay como un error porque parece como que el pararrayos está puesto a la misma instalación de puesta a tierra, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces, lo que tenemos que tener una instalación que nos proteja contra contactos, digamos, que pudiera hacer las personas, por ejemplo, a la cara. Imaginemos que una lavadora, ¿no? Por lo que sea, que tiene humedad, ¿no? Uno de los cables toca la carcasa y nosotros tocamos la carcasa de esa lavadora, ¿no? Entonces, si la carcasa no estuviera puesta a tierra, entonces, ¿qué va a suceder? Que la parte metálica va a estar a una tensión y si nosotros tocamos esa carcasa, podríamos hacer nosotros de conducción de puesta a tierra, con lo cual la corriente circularía a través de nuestro cuerpo y podríamos tener un problema. ¿De acuerdo? Por eso debemos tener todas las carcasas conductoras puestas a tierra para estar seguros de que nunca va a haber una tensión de contacto peligrosa que definimos a 50 o a 25 voltios, ¿de acuerdo? Dependiendo si es una instalación húmeda o no. En este caso, lo que se tiene en cuenta es, por ejemplo, cuál va a ser la corriente, cuál va a ser la corriente de contacto cuando tengamos 230 voltios
Cuando la carcasa, por ejemplo, esté a 230 voltios y la toquemos. Y en este caso suponemos que la resistencia del cuerpo humano es de unos 1000 ohmios. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a considerar para utilizar un diferencial, de forma que en caso de que se produzca ese contacto, digamos, entre la carcasa, entre un elemento activo y la carcasa, aparezca una corriente que circule a tierra y esa corriente, si supera este valor de 230 voltios entre 1000 ohmios, debería disparar el diferencial, ¿de acuerdo? Para protegernos, para protegernos. Muy bien, vale, pues ya hemos dicho que vamos a vamos a desconectar la resistencia de puesta a tierra, es lo que hacemos ahora mismo, ya tenemos nuestra pica aislada y a continuación lo que vamos a utilizar es el comprobador multifunción, que es también un telurómetro. El reglamento exige tener un telurómetro para realizar esta prueba. Entonces, como vemos en la imagen, el telurómetro va a utilizar dos electrodos auxiliares, dos picas pequeñas de unos 30 centímetros más o menos, que debemos separar de la instalación, que debemos separar de la pica que queremos medir entre 15 20 metros, por ejemplo, o más. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar, vamos a inyectar con el telurómetro una corriente entre la pica auxiliar 1, la más externa, y el electrodo de prueba. ¿De acuerdo? Es decir, el telurómetro inyecta una corriente a través del terreno que circula entre la pica que queremos medir y la pica auxiliar más externa. ¿De acuerdo? Eso da lugar a que aparezca una caída de potencial, una caída de tensión en el electrodo de puesta a tierra y con el telurómetro vamos a medir también la tensión entre el electrodo de referencia auxiliar 2 y la pica. Ya sabemos a qué tensión está esa pica y qué corriente circula por esa pica y a partir de ahí con la ley de Ohm, dividiendo tensión entre corriente, calculamos cuál es la resistencia de la puesta a tierra, la resistencia de puesta a tierra del electrodo, de la pica. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay que desconectar la pica del circuito? Pues esto se hace para estar seguros que la corriente que inyecta el telurómetro en el terreno retorna toda por la pica que estamos midiendo. Porque si la dejáramos conectada a la barra de tierras, podría suceder que la corriente retornara no por la pica que queremos medir, sino por ejemplo, elementos de la estructura metálica, como podemos ver aquí. Por eso hay que desconectar la pica bajo prueba del sistema de tierras, para estar seguro que la corriente que está inyectando el equipo, toda esa corriente circula por la pica, retorna por la pica, y de esa forma, al medir la tensión, tendremos que dividir por la corriente y calcularemos la resistencia de puesta a tierra. ¿De acuerdo? Es lo que vemos aquí. Entre la pica auxiliar y la pica inyectamos una corriente y luego medimos también la tensión entre la pica y el electrodo auxiliar número 2. Sabiendo tensiones y corrientes, como aplicando la ley de Ohm, calculamos la resistencia de puesta a tierra. ¿De acuerdo? Hay que separar las picas a una distancia suficiente, 10, 15, 20, cuantos más metros mejor, para evitar que la pica de referencia auxiliar número 2 esté dentro de estos pozos de potencial que vemos alrededor de las picas auxiliar 1 y alrededor de la pica que estamos midiendo. Como hemos dicho, circula una corriente por el terreno y esa corriente va a dar lugar a que alrededor de la pica haya una variación de tensión progresiva. Por lo tanto, tenemos que alejarnos lo suficiente de la pica para que la medida de tensión sea correcta. ¿Cuánto? Pues depende del terreno, depende de la instalación. Podrán ser 15, 20 metros. ¿Cómo sabremos que nos hemos alejado lo suficiente? Pues podemos hacer varias pruebas. Podemos medir la resistencia en una dirección y luego la resistencia con los cables en otra dirección. O podemos hacer la prueba con la pica auxiliar número 2, la pica intermedia, a 15 metros y luego separarla un poquito más a 20 metros. Si los resultados más o menos coinciden, si no varían mucho, quiere decir que básicamente nos hemos separado lo suficiente de la pica que estamos midiendo. ¿De acuerdo? Entonces hacemos la medida, nos alejamos y nos acercamos un poquito,
para verificar que las medidas no varían y una vez que hemos obtenido un valor estable, pues ya podemos apuntar, ya podemos salvar en la memoria del equipo el valor obtenido de la resistencia de puesta a tierra. ¿De acuerdo? Entonces, este método, lo que llamamos de 3 hilos o de 2 picas auxiliares, una para inyectar la corriente y otra para medir la tensión. ¿De acuerdo? En principio, como hemos dicho, habría que hacer al menos 3 medidas a 3 distancias diferentes para estar seguros de que los valores que hemos obtenido son estables, ¿de acuerdo? No varía mucho y por lo tanto, pues que nos hemos alejado lo suficiente. Muy bien, como vemos, al tener que desconectar la pica del sistema, decimos que esta prueba se hace sin tensión, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los valores adecuados? Pues miramos al reglamento electrotécnico de baja tensión y si dividimos las tensiones de contacto de 50 o 24 voltios entre la corriente del diferencial, pues 50 entre 30 miliamperios nos daría una resistencia de 1600 ohmios aproximadamente. Para instalaciones a 24 o 25 voltios, la resistencia de puesta a tierra debería ser inferior a 800 ohmios. Entonces, como vemos, en este sentido el reglamento nos permite unos valores bastante amplios de la resistencia de puesta a tierra. Luego tenemos, por ejemplo, la guía técnica número 26, que nos dice que para una instalación sin pararrayos, la resistencia de puesta a tierra debería ser menor o igual que 37 ohmios. Y para una instalación con pararrayos, la resistencia de puesta a tierra debería ser inferior a 15 ohmios. Y si utilizamos el reglamento de telecomunicaciones, es decir, si un edificio tiene instalaciones de telecomunicaciones, pues entonces lo que nos dice el reglamento es que la puesta a tierra tiene que ser inferior a 10 ohmios. ¿De acuerdo? Obviamente cuanto menor sea, mejor. Evidentemente, se trata también de un valor que puede variar con el tiempo, ya que los electrodos se pueden oxidar, se pueden corroer, también el terreno varía su resistencia o su resistividad en función de la humedad, si es verano, si es invierno, por lo que siempre habría que hacer la prueba en las peores condiciones, es decir, en verano cuando el terreno está lo más seco posible. La resistividad del terreno va a disminuir con la humedad normalmente. Muy bien, ya hemos visto cómo realizar esta prueba y debemos tener en cuenta que esta comprobación es obligatoria, ¿de acuerdo? Por el director de la obra o el instalador en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o funcionamiento. Y luego se debe revisar al menos anualmente en la época en que el terreno esté lo más seco posible, como hemos dicho. ¿De acuerdo? Cuando no se pueda desconectar el circuito, cuando no se pueda desconectar la pica de puesta a tierra del circuito de tierras, porque la instalación sea crítica, entonces lo que podemos hacer es utilizar otro tipo de instrumentos, otro tipo de telurómetros más avanzados que nos van a permitir realizar la prueba sin que desconectar la pica de puesta a tierra de la toma de tierras. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Pues el procedimiento es el mismo, es decir, utilizamos 2 electrodos auxiliares, inyectamos una corriente en el terreno, pero en este caso, como la corriente puede retornar por diferentes circuitos adicionales al electrodo de puesta a tierra que estamos midiendo, lo que hace este tipo de telurómetros es utilizar una pinza amperimétrica para medir directamente la corriente que circula, la corriente que estamos inyectando en el terreno y que circula por la pica. ¿De acuerdo? De esta forma no hace falta desconectar la pica del circuito porque conocemos exactamente cuánta corriente está circulando por ese electrodo. Medimos nuevamente la tensión y dividiendo tensión entre corriente obtenemos de nuevo la resistencia de puesta a tierra. ¿De acuerdo? Existe otro método que es método sin picas o método de bucle. En este caso no se utilizan picas auxiliares,
Se utiliza un equipo, un teleurómetro especializado o una pinza de bucle que realmente consta de dos elementos. Consta de una pinza que el transformador inyecta una tensión en el circuito y una adicional que mide la corriente por el circuito. ¿De acuerdo? Es decir, nuevamente vamos a aplicar la ley de Ohm y vamos a dividir la tensión entre la corriente para calcular la resistencia. Pero en este caso no es exactamente la resistencia de puesta a tierra, es la resistencia de bucle. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar que haya un bucle. Como vemos aquí, si nosotros vamos al campo y aplicamos un electrodo en el terreno y de ahí sacamos un cable que está al aire y aplicamos este método, ahí no tenemos un bucle. Es decir, aunque la puede inyectar una tensión y a pesar de que esa tensión trate de generar, como no hay un bucle, como ese cable no está conectado a nada, no circula una corriente, no va a medir la pinza o no va a medir el telurómetro con este método. ¿Qué tenemos cuando es aplicable esto? Tenemos múltiples picas en paralelo. Si tenemos un circuito de 1, 2, 3, 4, 5 electrodos, entonces sí que nos va a permitir medir la resistencia de una forma más o menos aproximada. Cuantos más electrodos en paralelo, más precisión de medida, o más, perdón, más se va a acercar la medida de bucle a la medida de puesta a tierra. ¿De acuerdo? De esa forma vamos a poder medir la resistencia individual de cada electrodo. Pero hay que hacerlo, digamos, en tu adecuado de medida. Es decir, aquí vemos, por ejemplo, cómo aplicar la pinza Fluke 1630 para medir la impedancia de bucle de tierra. Entonces vemos que está abrazando justamente la pica. Si pusiéramos la pinza en el cable que sale después de la unión de todas las picas, ahí seguramente no nos mediría bien. Tenemos que poner la pinza o las dos pinzas, dependiendo del tipo de teleurómetro, justo directamente en el cable que sale de la pica, antes de la unión con las otras picas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, para asegurarnos que estamos utilizando este sistema, que llamamos método sin picas o método de impedancia de bucle. Muy bien, pues así ya habríamos realizado todos los ensayos que tenemos que realizar en una instalación sin tensión. ¿De acuerdo? A continuación, ya con la instalación eléctrica con tensión, es decir, ya hemos conectado nuevamente la protección, ya tenemos tensión en el circuito y ahora tenemos que realizar otro tipo de ensayos, como son la prueba de polaridad. Es decir, imaginémonos que tenemos una lámpara y ponemos el interruptor en el cable de neutro. ¿De acuerdo? Es decir, un interruptor que corte solamente uno de los cables, precisamente el cable de neutro. Entonces, el interruptor, evidentemente, al abrirse, va a hacer que la lámpara no se ilumine. Pero esto supone un peligro importante, porque si pensamos que no hay tensión y tocamos el casquillo, pues nos vamos a electrocutar. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos verificar que por ejemplo, los cables no están con tensión. Entonces, para eso utilizamos un detector de tensión de proximidad. Lo acercamos y en este caso veríamos que en la toma de fase sigue existiendo tensión a pesar de que el interruptor esté abierto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que verificar, por ejemplo, en este caso, que el interruptor realmente corta los circuitos activos, ¿de acuerdo? Para que no tengamos tensión, por ejemplo, en el casquillo de la lámpara o en una base chuco. ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, debemos verificar que el cableado está realmente conectado correctamente a los enchufes y a los elementos accesorios. ¿De acuerdo? Entonces, para eso utilizamos este tipo de instrumentación, detectores de tensión sin contacto. Cuando se acerca la punta de este detector a un cable que está bajo tensión, la punta cambia de color.
Existen diferentes tipos en función pues, de si se enciende un color cuando está a una cierta distancia y cuando está más cercano se enciende otro color, por ejemplo. ¿Mm? Entonces son los detectores de tensión, sin contacto. ¿De acuerdo? Y esta es una aplicación típica. Otra aplicación típica es saber si hemos desconectado o si realmente un circuito no tiene tensión. ¿De acuerdo? Por seguridad siempre antes deberíamos asegurarnos. A pesar de que veamos un interruptor abierto, deberíamos asegurarnos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos hecho otra prueba. A continuación, debemos verificar también la secuencia de fases. Es decir, debemos verificar si la fase 1, la fase 2 y la fase 3 están, digamos, desfasadas 120 grados de forma consecutiva. Es decir, en un sistema trifásico, las tensiones fase a neutro están desfasadas 120 grados. ¿De acuerdo? Entonces, debemos verificar si esa secuencia de fase es 1, 2 o 3 o es la contraria. ¿De acuerdo? Y para eso utilizamos nuevamente un comprobador multifunción o un comprobador de rotación de fases. Y lo que vamos a hacer es ver si la secuencia es la correcta. Es decir, si la fase 2 está retrasada a 120 grados respecto a la fase 1 y si la fase 3 está retrasada a 120 grados y hay un desfase de 120 grados entre la fase 2 y otro desfase de 120 grados entre la fase 2 y la fase 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la comprobación de rotación de fases. Esto lo que no hace, y muchas veces nos lo preguntan, es identificar las fases, porque realmente no se puede identificar dos fases. Simplemente verificamos la secuencia. Es decir, si aquí intercambiamos, por ejemplo, en la fase 3 por la fase 1, seguiríamos manteniendo el mismo giro de las fases, ¿de acuerdo? Si intercambiamos L1 y L2, entonces sí que, digamos, tenemos una inversión de fases, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero lo que esto no hace es identificar las fases. Muchas veces, por ejemplo, tenemos un sistema de conmutación, donde tenemos dos circuitos trifásicos, o tenemos una instalación trifásica y luego un grupo generador que tiene que unirse, ¿de acuerdo? Entonces, eh, este tipo de equipos no van a decirnos si la fase 1 de la línea del sistema 1 es la fase 1 de la línea 2, del sistema 2, ¿de acuerdo? Para eso tendremos que buscar otro sistema que vea realmente la diferencia de fase entre fase 1 de la instalación 1 y fase 1 de la instalación 2. ¿De acuerdo? Es decir, cuando hablamos de rotación de fases, simplemente verificamos que la secuencia de desfases es la correcta. Muy bien, pues ya hemos hecho nuestra prueba, ya sabemos cuál es, digamos, la secuencia, si es positiva o negativa de giro de las fases. ¿De acuerdo? Muy bien, secuencia de fases. A continuación veríamos la resistencia de lazo, ¿no? Hablamos de la impedancia, hemos hablado de la impedancia de tierra y aquí vamos a ver algo parecido. Es decir, cuando tenemos un contacto indirecto, tocamos la carcasa de una lavadora o de una máquina y circula corriente a través de nuestro cuerpo a tierra, entonces, digamos, la corriente que circula, digamos, por nuestro cuerpo viene dada en función de una resistencia, es decir, en función de la tensión y la resistencia, digamos, de la propia instalación. ¿De acuerdo? Entonces, esa resistencia es una combinación de la resistencia de nuestro cuerpo más la resistencia de bucle de tierra. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, es importante conocer esa resistencia de bucle de tierra. ¿De acuerdo? Que es la que acabamos de dibujar en este momento. Es cuál es la resistencia del cable de fase, ¿de acuerdo? Más la resistencia de las bobinas del transformador, más la resistencia de puesta a tierra, ¿de acuerdo? Es decir, la resistencia del bucle de tierra estaría formada por la toma de tierra de la instalación, más la toma de tierra de la alimentación, más la resistencia del devanado secundario del transformador, más la resistencia del conductor de fase, ¿de acuerdo? Eso nos daría la resistencia de ese bucle de tierra, ¿de acuerdo? Entonces, es importante verificar, es esencial en la verificación de las instalaciones eléctricas medir esta impedancia de bucle de tierra, ¿eh? ¿De acuerdo?
Muy bien. En este caso, como la resistencia de los cables se supone que es muy pequeña, como hemos visto, cero y pico ohmios, es una resistencia muy pequeña, digamos, la resistencia de bucle de tierra va a ser aproximadamente igual a la resistencia de la toma de tierra de la instalación. Por eso, cuando en muchas instalaciones no podemos utilizar el método del telurómetro con las dos picas auxiliares para medir la resistencia de puesta a tierra, si no hay otra forma de medir esta resistencia de puesta a tierra, digamos un método sustitutorio sería medir la impedancia de bucle de tierra, porque como vemos, esta resistencia de bucle de tierra, en teoría, se aproxima bastante a la resistencia de la toma de tierra de la instalación. En teoría debería ser superior. Por lo tanto, si el valor que medimos es aceptable, se supone que la resistencia de puesta a tierra, al ser menor, debería ser también aceptable. ¿De acuerdo? Pero esto también puede depender del tipo de instalación. ¿De acuerdo? Entonces, eh, evidentemente, para hacer esta prueba tenemos que inyectar una serie de corrientes en los circuitos. ¿Mm? Y estas corrientes se superponen, digamos, a los cables. Es decir, esta prueba se hace con tensión. Como vemos en la diapositiva, aparece la bombillita encendida. Es decir, esta prueba se hace con tensión. El equipo no se va a estropear. ¿De acuerdo? Y como vemos en la imagen superior derecha, el técnico va a realizar esta medida de impedancia de bucle de tierra directamente en la base chuco de una pared. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es inyectar una serie de tensiones y corrientes en el circuito superpuestas a las tensiones normales, a las tensiones de la instalación. Entonces, aquí corremos el riesgo de que esas corrientes que van a circular también a tierra pudieran disparar el diferencial. Por eso, los comprobadores de Fluke utilizan un método patentado que evita que se dispare el diferencial. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que esa corriente tiene que ser especial y tiene que ser de un valor pequeño. Por eso hay veces que en las instalaciones donde hay mucho ruido electrónico causado por armónicos y demás, esta prueba a veces no siempre es aplicable y por eso el equipo dispone de otra función en la cual, digamos, se inyecta una corriente mucho más elevada. Lo que ocurre es que al ser también mucho más elevada, va a disparar el diferencial y por eso si se utiliza el segundo método, que utiliza una corriente más grande, habrá que puentear el diferencial, bypasearlo para poder hacer la prueba. Pero en principio, en teoría, con la función, digamos, que incorpora el comprobador multifunción de Fluke sin disparo, debería poderse realizar esta prueba en la mayoría de las instalaciones. Hay que tener en cuenta también que normalmente, digamos, esta prueba hay que hacerse sin cargas. ¿eh? Antes de que estén, digamos, las cargas conectadas. Lo que pasa es que luego hay que verificar también los diferenciales pasado un cierto tiempo. Y aquí es cuando debemos utilizar esta función que inyecta una corriente especial y que evita que se diferencie. ¿De acuerdo? Entonces, inyectamos esta corriente especial, conectamos el equipo directamente al cuadro o directamente a la base Chuco utilizando un cable con terminación Chuco que está suministrado con el propio equipo. Es muy fácil, simplemente se conecta a la base Chuco y al equipo, hacemos la prueba y nos va a medir la resistencia de impedancia de bucle de tierra, sin que se produzca el disparo del diferencial. ¿De acuerdo? Muy bien, como vemos aquí, hacemos la prueba y lo que debemos cumplir es que esa resistencia de bucle sea menor o igual que la tensión de contacto dividida por la corriente del diferencial. ¿De acuerdo? Si garantizamos eso, vamos a garantizar que la instalación funcione correctamente. ¿De acuerdo? Esta es la misma condición que pedimos para la medida de resistencia de tierra. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que sabemos la resistencia de bucle, podemos también conocer otro parámetro importante que es la corriente previsible de fallo. Es decir, cuál sería la corriente que circularía por el cable de tierra cuando un cable de fase toca, por ejemplo, la carcasa. Entonces, ¿qué hace el equipo? Pues simplemente divide la tensión que están midiendo entre fase y tierra
entre la resistencia de bucle que termina de medir. Y de esa forma nos calcula cuál es la posible corriente de fallo, de falta, ¿de acuerdo? Y esta medida nos va a permitir verificar la correcta elección de las protecciones diferenciales, ¿de acuerdo? Es decir, que no se supere nunca la corriente máxima que permite cortar, que el diferencial permite cortar, ¿de acuerdo? Porque si la superáramos, el diferencial podría, ¿de acuerdo? Entonces, medimos la impedancia de bucle de tierra y a continuación el equipo también nos proporciona la corriente previsible de fallo. Muy bien. Otro aspecto que también es importante es medir la impedancia de línea. Antes hemos visto la impedancia de bucle de tierra. Ahora vamos a medir la impedancia de línea, que sería la resistencia de los cables de fase, más la resistencia de las bobinas del transformador, más la resistencia del cable de neutro. Esta sería la impedancia de línea, ¿de acuerdo? Y al medir este valor nos permite obtener la corriente previsible de cortocircuito. ¿eh? Simplemente sabiendo cuál es la tensión fase neutro, que la mide el equipo, y midiendo la resistencia de línea, dividiendo la tensión de fase neutro entre la resistencia de línea, nos daría la posible corriente de cortocircuito. Y esta nos va a servir para determinar el poder de corte de las protecciones magnetotérmicas o de los fusibles. ¿De acuerdo? Entonces tenemos impedancia de tierra, posible corriente de falta. Impedancia de bucle de línea, posible corriente de cortocircuito. Con la primera verificamos los diferenciales, verificamos la corriente de corte del diferencial. Con la segunda verificamos la corriente de corte de los magnetotérmicos. Muy bien, pues a continuación ya hemos medido la resistencia de lazo, hemos medido también la polaridad y hemos medido la secuencia de fases. Habría que realizar ensayos funcionales y la comprobación de interruptores diferenciales. Los ensayos funcionales simplemente es verificar el conexionado de los aparatos, motores, las cargas, ¿no? Sistemas de accionamiento, de bloqueos, deben someterse a un ensayo de que funcionan correctamente, digamos, antes de que se entregue la instalación, ¿de acuerdo? Y en este sentido, tenemos que utilizar nuevamente las indicaciones de la norma UNE 460, ¿de acuerdo? Los dispositivos de protección deben someterse a ensayos funcionales y, si fuera necesario, a fin de verificar que están correctamente instalados y regulados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora hablamos de la prueba de los diferenciales. ¿De acuerdo? Es decir, los diferenciales no solamente se deben probar pulsando el botoncito de test, ¿no? Eso es una prueba muy básica. Tenemos que tener en cuenta que el cuerpo humano, digamos, se ve afectado por las corrientes eléctricas que pudieran circular a través del mismo, ¿no? Y en este sentido podemos definir cuatro zonas, digamos, de trabajo, o cuatro zonas, digamos, cuatro áreas diferentes cuando dibujamos el gráfico de corrientes en función del tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, el cuerpo humano puede soportar una corriente muy pequeñita durante un tiempo ilimitado. Si la corriente aumenta, esta tolerancia puede estar determinada, digamos, un tiempo máximo. Y si la corriente es muy elevada, pues directamente podemos sufrir problemas graves, ¿no? Es lo que representamos en esta gráfica, ¿no? La zona 1 verde, vemos que cuando la corriente que atraviesa nuestro cuerpo es inferior a 0,5 miliamperios, pues no hay ninguna reacción, el cuerpo en teoría nada, ¿no? Cuando estamos en la zona amarilla, y aquí va a depender no solamente de la corriente, sino del tiempo, por ejemplo, a 5 miliamperios vemos que es independiente del tiempo. Sin embargo, a 50 miliamperios, si subimos la línea de 50 miliamperios hacia arriba, vemos que llega un momento en que cruzamos de la zona amarilla a la zona azul. Es decir, en este caso, si se supera un cierto tiempo, digamos, de circulación de la corriente a través del cuerpo,
podríamos tener ya un riesgo, ¿no? Es decir, la zona 2, la zona amarilla, es la zona en la cual comenzamos a percibir el paso de la corriente. La zona azul dice no existe ningún daño orgánico, pero aparecen contracciones musculares, dificultades para respirar, ¿de acuerdo? Propagación de impulsos al corazón, etcétera, ¿de acuerdo? Y si ya estuviéramos en la zona 4, la zona roja, aquí ya sí que podemos tener posibilidad de fibrilación ventricular, es decir,
un paro que mide tensión, continuidad, aislamiento, impedancia de bucle, prueba de diferenciales, rotación de fases y estelurómetro. Por ejemplo, el Fluke 1664 FC. Una pinza o multímetro que mide tensión alterna y continua hasta 500 voltios, intensidad alterna y continua hasta 20 amperios, que es lo que pide el reglamento, y resistencia. La Fluke 325. Medidor de corrientes de fugas, pues las nuevas pinzas Fluke 386, que además de medir corrientes, las registran y son capaces de transmitir la información a un teléfono móvil. El lusómetro, por ejemplo, la Amprobe 100. El analizador de potencia y energía trifásica para la categoría básica, el Fluke 1730. El analizador trifásico, potencia y energía, armónicos y perturbaciones para la categoría especialista, por ejemplo, el Fluke 1736. Y el detector de tensión, pues un detector como el Fluke 1AC2 Volt Alert. Bueno, aquí vemos ya un poco, para acabar, las características de estos equipos. Por ejemplo, el comprobador multifunción, que realiza todo lo que hemos visto, ¿no? Medidas rápidas de tensión, fase neutro, neutro-tierra, fase-tierra y neutro-tierra de forma simultánea. Medida de continuidad, medida de impedancia de línea y de línea de tierra, perdón, impedancia de bucle de tierra y de línea, tiempo de disparo y corriente de disparo de los diferenciales, tipo AC, tipo A, tipo B, inicio automático de las pruebas, es decir, pruebas secuenciales para hacerlas rápidas, hacerlas muy rápido, indicación de pasa o no pasa para los diferenciales, corrientes variables para los diferenciales, rotación de fases, telurómetro con el método de las dos picas auxiliares, detección de equipos conectados antes de realizar la prueba de aislamiento, memoria y conectividad a teléfono móvil para descargar de forma instantánea las medidas y poder hacer un informe de forma rápida en campo. Entonces vemos este equipo, vemos el registrador de calidad y energía Fluke 1736, que nos va a permitir, pues, medir lo que pide el reglamento, ¿no? Medidas de potencias, de tensiones, de corrientes, de energías. El equipo se alimenta directamente de los cables de prueba, no hace falta conectarlo a una base Chuco. La máxima categoría 4 de seguridad, medidas entre fases y neutro, para registros de todos los parámetros, por ejemplo, hasta 20 sesiones, tiene una gran capacidad de memoria, captura de interrupciones, caídas y elevaciones de tensión, aumentos de corriente, analiza también armónicos de tensión y corriente hasta el armónico número 50. También se puede conectar al teléfono móvil para descargar los datos de forma automática en campo, pantalla táctil y, por supuesto, el software para el ordenador también está incluido. Las nuevas pinzas de fugas 368 y 369, que miden corrientes desde 1 microamperio hasta 60 amperios, medidas de verdadero valor eficaz, tiene la opción de filtro para determinar si las corrientes de fuga son a 50 hercios o son corrientes de fuga debidas a armónicos, capacidad de registro, categoría 3, 600 voltios, conectividad también al teléfono móvil para descargar los datos, mordazas de 40 y 61 milímetros de apertura, tienen también un LED para iluminar y pantalla retroiluminada. Y acabamos ya simplemente comentar unas ofertas que tenemos en este momento, promociones. Por ejemplo, existe un plan Renove, de forma que se ofrece un descuento importante si llega cualquier equipo de comprobación de instalaciones averiado o que funcione o de cualquier otra marca hasta el 31 de diciembre. También ofertas especiales para diferentes kits y diferentes elementos y combinaciones de equipos que pueden resultarles de interés. ¿De acuerdo? Y con esto yo creo que hemos llegado ya al final del seminario. Me he alargado un poquito, pero como